Buenos días. De la Universidad de Puerto Rico nos acompaña hoy el profesor Moisés Ricardo Delgado Olartegui, que nos imparte su charla titulada Nuevas funciones trampa para la criptografía de clave pública. Profesor, gracias por aceptar nuestra invitación. Profesor, puede empezar. Ok, Puede empezar. tengo media hora, ¿verdad? Sí. O menos, media hora, ok. Ok, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Gracias a la Universidad Tecnológica del Bolívar, a la Universidad del SINU en Cartagena y en particular pues a Lucho, un amigo mío de hace algún tiempo acá en Puerto Rico. Pues nada, yo voy a hablar algo de un trabajo de investigación mía uno de los trabajos de investigaciones mías que llevo haciendo un tiempo, que tiene que ver con Trapdoor Functions for Public Key Cryptography, que en español sería algo como que funciones trampa para sistemas criptográficos de clave pública o sistemas de criptografía pública. Okay. Sistemas de criptografía pública, pues es uno de los sistemas criptográficos que hay, muy usados, y el Trapdoor Function es como el componente que le da seguridad a ese sistema. Más adelante yo creo que se va a ver, yo voy a hablar un poquito de lo que es RSA, que en español sería RSA, que es el sistema, el, el sistema para que usa, digamos, la Internet para asegurar la información, digamos, la información sensible. Pues nada, esta charla va a estar separada en 3 puntos o 4 puntos, bien rápido, un poco hablando sobre qué cosa es RSA o qué cosa es criptografía pública. El siguiente punto es hablar un poco lo que se supone que se viene en unos años acá, que es la criptografía cuántica o quantum cryptography. El NIST es la institución que se encarga de ver sobre qué programas criptográficos o qué sistemas criptográficos los Estados Unidos admite como seguros o no, y los va renovando obviamente. Luego el tercer punto voy a hablar un poquito bien rápido, ¿verdad?, sobre lo que se ha hecho en 35 años en criptografía pública. En especial voy a hablar de esos 2 sistemas, el Matsumoto Image System y el Heidenfield Equation System, que son los sistemas sobre los cuales los otros sistemas se basan. Y finalmente, pues lo que yo estoy haciendo tratando de proponer nuevos métodos sobre criptografía pública, y ese es el método que yo le llamo Perturbation Method o un método de perturbación. ¿Okay? Pues nada, empiezo acá con respecto a criptografía pública. Pues todos sabemos, ¿verdad?, que las páginas de Internet usan ciertos protocolos de seguridad para la transmisión o el intercambio de información. Hace algunos años, 15 años, se usaba el protocolo HTTP, que era el protocolo de transmisión de hipertexto, hypertext, digamos. Y luego ya recientemente, pues se mejoró ese sistema a un HTTPS, que le da un componente de seguridad mejor al anterior. O sea, el HTTPS es, digamos, la versión segura del HTTPE. ¿Okay? ¿Y en qué consiste eso? Pues el HTTPS se usa el sistema bien conocido como RSA. ¿Okay? RSA viene de estos 3 manes, como dicen allá, de Rives, Shamir y Adleman. Okay. Ellos inventaron ese sistema este sistema de criptográfico, ¿verdad? Cuando ellos eran jóvenes, ¿verdad? Y trabajaban juntos. Ellos son de MIT 2 y uno es de la Universidad de Los Ángeles, creo. Y consiste en lo siguiente, ¿okay? Es bien simple. Seguro ustedes muchos saben sobre esto. Si yo tengo 2 primos gigantescos, digamos, más gigantes que estos, digamos, qué sé yo, 2 primos de 1000 cifras cada una o 1500 cifras cada uno, y yo los multiplico, una computadora eso lo puede hacer bien rápido, ¿ok? Sin embargo, si yo te doy el producto de esos 2 y te pido una factorización, eso es bien difícil. Eso puede tardar, pues no sé, dependiendo de la computadora, ¿verdad? Dependiendo el número que te doy, puede tardar, qué sé yo, 10 años, 100 años, 1000 años, 10.000 años, puede tardar 1.000.000 de años. ¿Okay? O sea, es un problema, lo que en computación se llama un problema, es un untractable problem, que es como un problema intratable, es difícil de resolver. La multiplicación es sencilla, el retorno es difícil. Eso es un trapdoor. Porque es como una puerta que tú puedes ir hacia allá y tú no puedes regresar. Yo puedo multiplicar P y Q y obtener N, más dado N, yo no puedo obtener P y Q, ¿okay? para un número de primos gigantesco, digamos, ¿verdad? Pues eso usa RSA, eso usa el HTTPS, y para romper el RSA, para quebrar esos sistemas, pues habría que factorizar N, como digo, ¿verdad? Y ninguna computadora puede hacerlo, al menos el tipo de computadoras que hay ahora. No puede hacerlo en un tiempo razonable, digamos. A no ser que venga la otra era de computación, que es la computación cuántica, y ahí sí, al parecer se ha estudiado que de existir estas computadoras cuánticas que ya existen a un nivel, digamos,
bueno, a un nivel inicial, ¿verdad? Que todavía no es posible para implementar eso que yo estoy hablando, pero de ser posible la implementación de estos sistemas al nivel de las computadoras de ahora, pues eso se va a poder quebrar. Luego el sistema RSI va a quedar obsoleto, ¿ok? Eso es lo que la gente especializada dice. Por lo tanto, la post-quantum cryptography o la computación o la criptografía post-cuántica se refiere precisamente a eso, se refiere a los algoritmos criptográficos que habrán ante la presencia de esas computadoras cuánticas. O sea, los algoritmos criptográficos que puedan resistir a esos quantum attacks o a esos ataques de las computadoras cuánticas. Luego, por el 2015, el 2016, el National Institute of Standard and Technology, la institución en los Estados Unidos que se encarga de decidir qué algoritmo es seguro y qué algoritmo no es seguro o qué algoritmo debe reemplazarse, pues hizo una propuesta para que gente, matemáticos, ¿verdad? Gente especializada en computación, ingeniería, pues sometan sus propuestas para una post-quantum cryptography, o lo que se llama algo post-quantum cryptography algorithms. Se sometieron, dice ahí, se sometieron 26 algoritmos ya por el 2019. Acá esto no está actualizado, esta presentación, pero ya para julio del 2020 de este año quedaron 7 finalistas, 7 y algún octavo quizás, y al parecer en un año más, por esto de la pandemia y eso, sea el 2021, yo creo que el 2022 se debe decidir qué algoritmo sería el candidato a reemplazar a RSA en el futuro ante la presencia de la computación cuántica. Esos algoritmos están basados en áreas de la matemática, esencialmente en 3 áreas de la matemática, lo que son los látices, lo que son los códigos y los que son los algoritmos multivariados. En las 26, en el 2019, ¿verdad? De los 26 seleccionados en las semifinales, pues los algoritmos se basaban en eso. Ahora se dice, recién salió un artículo en julio, recién hace un par de semanas, ¿verdad? Hace 3 semanas, que finalistas quedaron 7 y probablemente, repito, un octavo. ¿Cuáles de esos, en qué área de esos? Pues no se sabe todavía, ¿ok? Todavía eso va a tomar, ese es el tercer round y el tercer round va a tomar un tiempito todavía, como digo, un año, un poquito más. Luego para el 2022 se espera que se decida qué algoritmo es el elegido, ¿verdad? Pues yo lo que voy a hacer ahora, yo voy a hablar del último algoritmo. Vea, el último dice algoritmos multivariados, ¿verdad? Que tiene que ver con funciones de muchas variables. Recuerde que el concepto de funciones de muchas variables es un concepto complicado, ¿ok? Es un concepto complicado y entonces resolver un sistema no lineal, por ejemplo, de muchas variables es algo que es más seguro incluso que factorizar un número con miles de cifras. O sea, se cree que ante la tecnología cuántica, el hecho de factorizar números gigantescos va a quedar resuelto. Sin embargo, el resolver sistemas de ecuaciones no lineales de muchas variables todavía va a ser un problema intratable ante esa tecnología. Luego mucha gente está apuntando por ahí por algoritmos multivariados. ¿Okay? Luego, y uno le llama a eso multivariate public key cryptography, o sea, criptografía pública basado en algoritmos de muchas variables, digamos. Yo acá hablo un poquito de lo que hay sobre eso. Eso mismo, multivariate public key cryptography o criptografía pública multivariada está basado en polinomios multivariados sobre un campo finito, que no se ve muy bien, pero es FQ. Ya recuerde todo esto de la teoría de códigos como exponía antes John. Uno trabaja sobre un campo finito, pues la criptografía también se trabaja sobre campos finitos. ¿Okay? Ellos son considerados buenos candidatos para la era postcuántica debido a que lo mismo que decía, resolver ecuaciones no lineales de muchas variables es un problema bastante difícil. ¿Okay? Y una trapdoor function es eso. Una trapdoor function es una función que es fácil de evaluar, pero es difícil de invertir. ¿Okay? Como que tú puedes ir fácil de un lado, de X hacia Y, pero regresar de Y a X tú no puedes. ¿Okay? En el caso de RSA, ¿verdad? La función de ida sería el multiplicar 2 primos para obtener un número gigante, casi primo, ¿verdad? Porque si es un producto de 2 primos, yo estoy obteniendo un número casi primo. Pues factorizar ese primo, o sea, regresar para obtener quiénes son los P y Q, es bastante difícil, ¿ok? Y las trapdoor function, pues son
son los componentes, las herramientas matemáticas que dan seguridad a los sistemas de criptografía multivariada. ¿Okay? Poquito lo que se ha hecho acerca de esto en los últimos 35 años. Empezaron con unos algoritmos bien, bien sencillos por el 84, luego mejoraron un poquito eso en el 86, ya en el 88 el C-Star System o Matsumoto Imai System, pues es un algoritmo que yo voy a explicar en minutos un poquito más adelante y es bien simple, pero a la vez es bien seguro. Y luego el Hidden Field Equation es un algoritmo que lo mejora al de Matsumoto Imai. En realidad, Patarín probó que el algoritmo de Matsumoto Imai se puede quebrar y propuso otro. Pero luego alguien probó que el de Patarín también se puede quebrar y propuso otro, y así los algoritmos van mejorando. ¿Okay? Recientemente habían 2 colombianos, yo leí un paper de 2 colombianos de la Universidad de la Nacional de Colombia y con colaboraciones en Cincinnati, creo, de Porras, Baena y Dean. Exacto, Dean. Dean es una persona que ha escrito mucho sobre esto. Si usted ve Rainbow, atrás también está Dean y Smith. Y estos propusieron un algoritmo también, tipo un algoritmo de reducción, un nuevo algoritmo que no sé si funciona bien, pero la propuesta fue un poco buena. El paper se publicó hace como 4 años, yo creo, y está interesante. Pero nada, sobre esto, recuerde, Matsumoto Imai System y Hidden Field Equation, 1988 y 1995. Nada, Matsumoto Imai System o el C-Star System es un algoritmo bien sencillo. Ve, acá es un campo finito, ¿ok? Yo tengo una función en un campo finito que sea una permutación, o sea, una función 1 a 1. Por ejemplo, hay muchas funciones 1 a 1 que son de esa forma, x elevado a la 2i más 1. Sobre un campo finito que sea de 32 elementos, yo puedo considerar f de x igual a x a la 17, digamos. 2 a la 4 más 1, 16, 17. ¿Verdad? Entonces, muchos de esos tipos de funciones son permutaciones. Luego son invertibles. Yo le puedo calcular una inversa. ¿Okay? Entonces, Matsumoto Imai System hace lo siguiente. Obviamente, K es un campo finito gigantesco. ¿Okay? K es un campo finito de orden, qué sé yo, 2 a la 40, 2 a la 50. Son cosas gigantes. ¿Okay? Entonces, lo que hace Matsumoto Imai considera la función multivariable que corresponde a f, y la llama f barra. Sabe que un campo finito es un espacio vectorial de dimensión n, ¿ok? O sea que uno puede verlo como un campo o como un espacio vectorial. Y Matsumoto Imai consideran 2 funciones afines invertibles, digamos, 2 funciones lineales afines L1 y L2. Y lo que hace Matsumoto Imai es que como clave pública propone eso que está ahí. L1 compuesta con F compuesta con L2. O sea, es una función que transforma un espacio, es una función que lleva elementos de un espacio a otro espacio. Las evalúa. ¿Okay? Esa es la clave pública. Y la clave privada, ¿quién sería? La clave privada va a ser la inversa de la función de la permutación que se consideró al inicio. Luego esa es la clase privada. Matsumoto Imai System guarda esa clave privada. Él publica lo que está ahí. Esa L1 y esa L2 lo que se encargan es de esconder la F de inicial de arriba. Con L1 y L2 tú puedes esconder la F. Luego, quien quiere usar el sistema de comunicación, pues obviamente solamente va a ver esto. Invertir esto va a ser difícil porque la F está escondida, o sea, el usuario no sabe cuál es la inversa, más el sistema sí sabe cuál es la inversa, por lo tanto puede regresar con esto. Acá hay un ejemplo bien sencillo sobre un campo pequeñito, digamos, sobre F8. Yo tengo F8, es un campo de 8 elementos y tengo esta función cúbica. Esta función cúbica, su inversa es esta función quinta, ¿ok? F de x igual a x a la 5. Si yo lo vuelvo multivariada, F8 es un campo, es un espacio vectorial de dimensión 3 sobre F2, luego puedo considerarlo como un espacio, digamos, con 3 componentes en la base. Luego esa función f me va a quedar una función f barra, llamemos multivariada, que sería una función vectorial de variable vectorial. 3 componentes, 3 variables cada una de ellas. Entonces la clave pública sería esto, es la clave pública. Acá todavía no he considerado la L1 y la L1. Faltaría considerar una, por hacerlo simple, ¿verdad? Faltaría considerar una función lineal y otra lineal y componerla a esta función que de 3 variables por ambos lados, al inicio y al final. Luego me va a quedar un sistema de ecuaciones de 3 variables que quien quiera enviar información, quien quiera usar, pues nada, evalúa en X, en Y y en Z. Y tienes un sistema de comunicación. Quien quiera invertir, o sea, quien quiera quebrar el sistema, tendría que resolver ese sistema de ecuaciones no variable, no lineal, digamos. Que en este caso es pequeño, a lo mejor se puede hacer, ¿verdad? Una computadora lo hace fácil, pero para un sistema, qué sé yo, de 100 variables de grado 100, digamos,
bastante difícil, ¿ok? A no ser que tú sepas quién es F inversa, a no ser que tú sepas la clave privada, porque como las L son invertibles y las L son públicas, pues tú puedes invertir L, invertir F si es que sabes quién es F inversa, e invertir L otra vez. Ya, pero esa F inversa es privada, ¿ok? Igual, y acá dice, ¿verdad? Patarín quebró este sistema usando algo que se llama linearization attacks. O sea, igual este sistema fue bueno en su momento, es bueno, más ante el avance de la computación, obviamente las computadoras pueden hacer casi todo y haciendo un tipo de ataques lineales, este se pudo quebrar. Luego Patarín propuso otro sistema y la única diferencia de Patarín es que simplemente la F que consideras no es algo así, no es una función como este tipo, digamos, cuadrática. Esta es una función cuadrática. En campos finitos, una función cuadrática es aquella cuyo exponente o cuyos exponentes son de la forma 2 potencias de 2. Esto es 2 a la i más 2 a la 0. ¿Okay? Luego, de alguna manera, aunque esa función no es lineal, es cuadrática, pero de alguna manera ataques lineales pueden quebrarla porque tampoco es que sea tan complicada. Pues Patarín propuso esto. Patarín usó una función más complicada. Una función que es cuadrática también, pero vea, es cuadrática, pero tiene varios términos ya. Luego es un poquito más difícil. O sea, Patarín considera esta. Ahora, el problema es que, lo bueno es que acá yo puedo calcular a esta su inversa fácilmente. En cambio, a esta de repente no. Es una función más complicada. Invertirle es un poco más difícil. Pero hay algoritmos para invertir funciones cuadráticas. El algoritmo de Berlekamp, por ejemplo, lo invierte. O sea que Patarín lo que hizo es que considerar una función que es de este tipo, sobre un campo finito gigantesco, considerar su versión multivariable, como está acá, f barra, ¿verdad? Es la versión multivariable de f. Considerar de nuevo dos funciones lineales invertibles, ¿verdad? Funciones afines. Y la clave pública de nuevo es eso mismo, combinar esas tres. O sea que el sistema, usted lo que ve en el sistema, o el algoritmo, o la computación, la ingeniería, lo que ve es un sistema multivariado. Tú reemplazas la X, Y, Z, W, las variables que tenga y puedes hacer transferencia de información. Si tú quieres quebrar el sistema, tú tendrías que invertir eso. Más tú tendrías que invertir eso, más esta clave de nuevo es la clave privada, ¿ok? F es privada. Luego tendrías que adivinar quién es esta. En un campo finito hay millones de posibilidades para construir funciones de este tipo. ¿Okay? O sea que es bastante difícil. Sin embargo, de nuevo, ¿okay? Kibnitz y Shamir quebraron el sistema usando otro tipo de ataques que no son los lineales, se llaman min-run attacks, que los min-run attacks son un sistema matricial, uno saca ataques matriciales, que lo que hacen es que, si bien es cierto esta expresión de la F es un poco complicada, pues nada, jugando con coeficientes, con muchos coeficientes, con muchas matrices, digamos, te puede quedar resolver muchos sistemas de ecuaciones, o sea, muchas matrices y estudiar el rango de esas matrices o cosas parecidas. Yo no sé exactamente muy bien cómo trabaja el min-rank attack, sé la idea cuál es, como que una forma sistematizada de hacer linearization attacks. Y entonces este sistema pues quedó también un poco, no es que esté obsoleto, ¿verdad? Se usa en algunos casos, pero es posible de atacarlo. ¿Okay? Pues nada, y entonces ahora voy a hablar de lo que yo hago un poquito, son las 18, tengo un tiempito. Pues nada, yo lo que propongo yo con algunos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Calle y otros colaboradores de Río Piedras, que es San Juan, ¿verdad? La Universidad de Puerto Rico en San Juan, pues nada, tratamos de construir nuevas trapdoor functions, o sea, funciones que tú puedas ir de un lado a otro fácilmente, pero que invertirla sea bien difícil, ¿ok? Y entonces hacemos lo siguiente, ¿vea? Usamos algo que se llama una perturbación, que no es un concepto difícil de entender. Supongamos que usted tiene una función sobre un campo finito, en este caso, digamos, x a la 7 sobre f16, un campo de 16 elementos, una permutación, digamos, ¿verdad? Esta tiene una inversa que es x a la 13. Si yo compongo f con f inversa, me da la identidad, o sea que yo puedo con x a la 7 ir y volver en f16. Okay, eso no sería nada seguro porque todo el mundo sabe que la inversa de x a la 7 es x a la 3. Sin embargo, si yo perturbo la f, si yo la perturbo, es decir, a la función f yo le cambio, digo que pues yo no quiero que este x sub 0 vaya a este y sub 0, yo le cambio la imagen a 1, digamos, acá le cambio, o sea, al 1, que f de 1 tendría que ser 1, pues lo envío al 0. O sea, la perturbo, pues entonces f va a cambiar de forma ya. F ya no va a ser x a la 7, f va a ser lo que está acá, g de x. Obviamente una función mucho más complicada que x a la 7, ¿verdad?
El problema es que de g de x yo no sé cuál es la inversa, porque esta ni siquiera es una permutación, ¿ok? Dado que yo al 1 le asigné 0 y yo sé que f de 0 es igual a 0, o sea, el 0 y el 1 ambos van para el 0. Es casi una permutación porque solo en ese punto falla ser permutación. Sin embargo, la inversa que yo calculé acá arriba, que es x a la 13, que es inversa de x a la 7, me puede servir como la inversa de g de x, excepto en ese punto. O sea que de alguna manera yo tengo una inversa virtual de esta. ¿Okay? No en rigor una inversa, pero algo que prácticamente me hace el proceso de invertir. ¿Cómo yo puedo usar esto para diseñar un sistema criptográfico? Pues nada, veamos más ejemplos acá. Yo voy a hacer lo mismo en un campo más grande, por ejemplo, en F32. Uso el campo F32. Tengo f de x igual a x a la 7. Eso es una permutación en F32, en un campo de 32 elementos. Tú puedes ir y volver, tienes inversa. ¿Okay? Pero ahora yo voy a redefinir de nuevo. Voy a perturbar la f asignando al 1, 0. Y supongamos que asignando en otro más, al alfa le asigno alfa cuadrado más 1, que es un elemento del campo. Entonces f se convierte en esa. De nuevo, en esa g, ¿verdad? F se convierte en esa g. De nuevo, la f y la g son casi la misma, excepto en esos dos puntos. O sea, en 30 elementos del campo, la f y la g son exactamente la misma. Luego, la inversa de la f me va a funcionar para la inversa de la g, excepto en esos dos puntos. ¿Okay? Por lo tanto, de alguna manera tengo una inversa. Y así puedo aumentar yo el tamaño del campo y conseguir funciones bien complicadas. Esa es la idea, ¿verdad? La idea de trapdoor function es conseguir cosas bien complicadas que una computadora no puede hacer. Sin embargo, yo con alguna clave privada, con algún criterio privado que solo yo tenga o el sistema tenga, tú sí puedas invertirlo. ¿Okay? Ese es un campo de 256 elementos que acá parece grande, pero en realidad es pequeño. ¿Okay? Como le digo, todos estos campos son inmensos en las áreas de códigos y criptografía. Esta es la misma función x a la 7, pero redefinida 1, en vez de ir a 1, le asigno al 1 el 0. Entonces, esa función, eso que se ve ahí, que obviamente no acaba abajo, porque esos exponentes siguen bajando. Yo creo que están casi todas las potencias. ¿Okay? Si usted ve por ahí, muy pocas potencias salen. Es decir, una función que no es 1 a 1, obviamente, no es invertible, obviamente. Sin embargo, la inversa de x a la 7, que es x a la 13, como vi arriba, es prácticamente la misma, es prácticamente la misma para esta, excepto en un punto. O sea que yo tengo funciones que yo le llamo casi permutaciones, son prácticamente permutaciones, ¿ok? Pues nada, pero ¿cómo yo salvo ese casi permutación? ¿Cómo yo salvo eso de casi yo tengo la inversa, pero yo no la tengo, ¿verdad? Yo necesito una inversa para un sistema criptográfico. Pues nada, yo lo que hago es esto. Yo hago lo que he hecho acá arriba, yo tomo una función que es permutación, yo la perturbo y la convierto en una expresión complicada y luego yo lo que voy a hacer, y de repente ya alguien de ustedes se imaginó, porque tampoco la idea es tan difícil, yo voy a restringir esa función a un subconjunto del dominio, de tal manera que el punto donde no me hace posible la existencia de la inversa quede fuera. Luego yo voy a tener una función complicada cuya inversa va a ser la inversa de la función simple que yo perturbé. Luego tengo un trapdoor. Quien no sepa cuál es la función inicial que yo estoy usando, quien no sepa que yo estoy usando x a la 7, tendría que darse el trabajo de invertir esto y eso es bien difícil, ¿ok? Eso puede ser bien difícil. Y eso de bien difícil, pues lo pongo entre comillas porque tampoco es que yo sea un experto en la computación y en la computación tienen sus técnicas que a veces hacen posible esto, ¿ok? Pues nada, ahí está el ejemplo. Entonces, acá consideré yo no sé qué, no sé, no importa, acá no se ve algo, pero yo creo que es x a la cuarta, la inversa de x en F8, 2 por 4, 8 exacto. Por ejemplo, este es un ejemplo bien sencillo. Yo tengo una función cuadrática sobre un campo pequeño F8, es una permutación, es una función 1 a 1 inyectiva, ¿verdad? Y la inversa es, la inversa es x a la 4, ¿ok? Pues yo puedo con esa ir y regresar. Todo el mundo sabe que la inversa de x a la 2 es x a la 4. Pues nada, yo lo hago a perturbar y yo la perturbo asignando, yo creo, al 1, le asigno el alfa. ¿Okay? Y uso la función multivariada de esa. Recuerden de nuevo, F8 es un espacio vectorial. Luego puedo considerar una función multivariada que sea la misma a esa de una variable. Pues nada, usando la representación multivariada de F y considerando un subespacio del espacio F8 para dejar fuera a ese punto donde la inyectividad se me pierde. Luego f se convierte en una función f barra multivariada
probablemente difícil de quebrar. ¿Okay? Acá está, este es el ejemplo, esto es lo que queda de esto, x cuadrado en F8. Profesor, disculpe, quedan Dígame. 5 minutos. Está bien, sí, ya estoy a tiempo, sí. Y entonces tengo eso, ¿verdad? Tengo una función de dos variables. Al hacer la restricción a un subespacio vectorial de S, obviamente ya no me queda de dimensión 3, me va a quedar de dimensión 2. Me queda una función bivariada, ¿verdad? Donde F1 es lo que aparece ahí. Mire que es de grado 7, tiene muchos términos. Y F2 es lo que aparece ahí, que es otro polinomio bivariado de grado 7. Okay. Luego, quien quiera quebrar el sistema tendría que resolver ese sistema de ecuaciones. Dada una imagen, qué sé yo, RS, pues F1 igual a R, F2 igual a S, y tú tendrías que resolver ese sistema no lineal para calcular quiénes son X y quiénes son Y. Y eso a mano al menos es bien difícil. En computación, obviamente, esto no va a ser difícil porque es un ejemplo pequeñito sobre un campo, ¿verdad? Pequeño, pero un ejemplo real pues significa, ¿verdad?, resolver sistemas de a grado bien alto, con cientos de ecuaciones y cientos de variables. Bajo este sistema de acá que yo estoy hablando, si yo encripto, por ejemplo, qué sé yo, 1, 0, ese es mi mensaje, digamos, pues yo encripto evaluando estas funciones, f barra, o sea, f1 y f2, que en este caso sería 1, 1. Invertir el sistema sería dándote yo 1, 1, tú retornar a 1, 0. Para eso tendrías que hacer F1 igual a 1 y F2 igual a 1. Y tendrías que resolver ese sistema de ecuaciones. Eso no es fácil, ¿ok? Y esto que estoy trabajando sobre un campo de F2, uno puede trabajar sobre un campo más grande de F2, luego esto es complicado, ¿ok? Sin embargo, a estos sistemas, y acá termino, este es un prototipo, ¿verdad? De una idea que a mí se me ocurrió hace mucho tiempo, después de leer el paper de aquellos colombianos que les digo y de Dean, de Cincinnati, pues yo dije, esto uno puede hacer muchas cosas, qué sé yo, perturbando, restringiendo, cambiando de forma, ok. Los campos finitos se adaptan para hacer todo eso. Y pues nada, es lo que un poco quería compartir con ustedes. Aún sigo en el proceso de ver cuál en realidad es la resistencia hacia los ataques conocidos de este sistema y ver si es que funciona o no. Pues nada, agradecer de nuevo a la Universidad de Bolívar, a la Universidad de Sinú en Cartagena, a Luis Fuentes y a todos ustedes. Y ojalá un día, pues cuando acabe todo esto, cuando acabe esta bendita pandemia, como dijo Messi, pues nos veremos allá por persona. Muchas gracias por todo. Profesor, muchas gracias por su presentación. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas en su ponencia? Muchas gracias por su presentación. Gracias a todos. Chao.